Cool. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio al servicio de adoración a nuestro Dios en esta mañana y vamos a hacerlo alabando el nombre de su Dios, de nuestro Dios, a través de una alabanza. Los invito a que abramos nuestros escenarios, el himno número 154, por favor. 154, por favor. La tumba le encerró. Después de esta alabanza iremos en palabras de oración y también a nuestro hermano Jesús, Saúl y nuestro hermano Sotero estarán al frente de la alabanza y pasará al frente con la meditación o el estudio de esta mañana. 154. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alma y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Vamos en palabras de oración y después seguiremos alabando el nombre de Jesús. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos, Señor, por esta nueva oportunidad que usted nos brinda de poder estar aquí juntos, alabando, glorificando, ensalzando su santo y precioso nombre. Le damos las infinitas gracias, Padre, porque usted nos permitió un descanso apropiado a nuestros cuerpos y nos pudo dejar ver el nuevo amanecer, Señor, de la cual le pedimos y le damos gracias porque nos lo permitió, pero ahora también, Padre Santo, permítanos poder ser bendición a otras personas que estén alrededor nuestra. Bendiga a nuestros hermanos que están aquí presentes, bendiga a sus familias donde quiera que estén, bendiga sus necesidades, Padre, pero que siempre se haga de acuerdo a tu voluntad. Sé con aquellos hermanos que aún han de venir en camino, que usted, Padre, apresure sus pasos, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar para gozarnos juntos de esta fiesta espiritual. Por aquellos hermanos que están pasando enfermedad, queremos pedirle, Padre Santo, que usted sea el médico de cabecera,
que usted obre en la salud de cada uno de ellos, Padre Celestial, y que una vez más, Padre, que podamos reconocer que cuando usted nos ha dado la salud, Señor, de aquella enfermedad, de aquella situación, que nunca nos olvidemos, Padre, de darle gracias, porque fue por medio de usted. Ahora, reciba estas alabanzas, Señor, que estaremos entonando en su nombre. Recíbalas como una ofrenda grata delante de su presencia, que lleguen hasta su trono de gracia, Señor. Y que a nosotros nos abra una mente y un corazón, Padre, para poder discernir cada una de esas alabanzas, Señor, que estaremos entonando. Pero principalmente que podamos poner en práctica el mensaje que cada una de ellas lleva. Al abrir mi boca, Señor, deme las palabras adecuadas, deme palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, Señor, de la cual usted quiere que yo hable en esta mañana. Y que no sean solamente mis palabras, sino que sean sus palabras, Señor, que me ponga usted en mi boca. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Y es nuestra plegaria en esta mañana, pues te lo suplicamos, no por méritos propios, sino por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra y la gloria por siempre. Mas hágase, Señor, su voluntad, y no la nuestra. Amén. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Buenos días. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a cantar el himno 209, Mi Dios y yo. Si lo tenemos, cantemos. Mi Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos con un gran amor me habla Él y alegres conversamos. Mi Dios y yo, eterna comunión, me habla Él y alegres conversamos. Mi Dios y yo, eterna comunión, me cuenta de los tiempos que han pasado. Y un plan celeste fue hecho para mí, cuando era un sueño de algo muy lejano. Aquí en la tierra yo ya lo aprendí, cuando era un sueño de algo muy lejano. Aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Mi Dios y yo por siempre andaremos y como amigos de gran comunión. El mundo pasará y sus realidades. Mi Dios y yo, juntos en la mansión. El mundo pasará y sus vanidades. Mi Dios y yo, juntos en la mansión. Buenos días. Buenos días.
Vamos a entonar el himno 104. 104, la siembra. Sembraré La simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Una vez más le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y que Dios les siga poniendo en su corazón a poder estar aquí con nosotros para aprender más de su santa y bendita palabra. Como siempre digo, hermanos, no es mi palabra, pero es Dios el que va a estar hablando a través de este siervo, y Él es el que me va a dar las palabras necesarias, las palabras adecuadas, de las cuales Él quiere que yo deba de hablar. La Biblia nos enseña, hermanos, que hay que hablar donde hay que hablar, y la Biblia también nos enseña que hay que callar donde hay que callar. Entonces, en esta mañana, hermanos, estamos viendo fundamentos bíblicos, y en sí mismo, hermanos, estamos estudiando lo que se llama, o vamos a empezar a estudiar, hermanos, sobre la adoración. Los 5 puntos fundamentales de la adoración a nuestro Dios, hermanos. ¿Es un estudio? Es un estudio, es una clase bíblica. Y los 5 puntos para una adoración en lo que es el servicio de las 11 a las 12. No, ese es un sermón. De las 11 a las 12 es sermón. El sermón es diferente que un estudio bíblico. Pero los 5 puntos de adoración los vamos a ver después, cuando terminemos la clase bíblica, porque va incluido lo que es la oración, los cantos, va relacionado a la cena del Señor, va relacionado a la ofrenda y va relacionado a la predicación. Esos son los 5 puntos principales o fundamentales de la adoración a nuestro Dios, pero lo vamos a estar viendo estructuradamente punto por punto, hermanos. ¿Ok? Entonces, hermanos, hablando de este tema primordial, hermanos, Dios siempre ha establecido un orden que debemos estar siguiendo, un patrón. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Así lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, allá en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Si gustan acompañarme con sus Biblias, por favor, al libro de Juan, capítulo 4,
y versículo 24. ¿Lo leo? Por favor. Dios es espíritu y los que le adoran para que lo adoren como se debe tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Okay, gracias, hermano. Entonces, fíjense claramente, hermanos, lo que dice. Dice primeramente el versículo 23 que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Okay, entonces, nuestra adoración, hermanos, cuando venimos a adorar a nuestro Dios, debe de ser, ¿cómo, hermanos? En espíritu y en verdad. ¿Sí? Aún, hermanos, otros más van a una iglesia, a una denominación, pero no se basan de acuerdo o no se guían de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y la adoración de esas personas, de esas religiones, son distintas a la adoración que debemos verdaderamente hacer a nuestro Dios, hermanos. Cada vez que abrimos nuestras Biblias, hermanos, la palabra de Jesús, como hemos leído ahorita en Juan 4:24, nos dice que Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad, dice ahí claramente que es necesario que le adoren, hermanos. Usted y yo somos adoradores de nuestro Dios. Usted está aquí por una razón. No simplemente porque tal vez me hayan invitado. No es así, hermanos. Porque Dios le puso en su corazón venir a adorar a nuestro Dios. Y eso, hermanos, incluye que su adoración debe de ser en espíritu y en verdad. Esto es lo que Dios desea, hermanos. Pero cabe una pregunta. La pregunta es, hermanos, ¿cuándo es que debemos nosotros de adorar a nuestro Dios? ¿Cuándo? Otra pregunta es, hermanos, ¿cómo debemos de adorarle? Son preguntas, hermanos, fundamentales que debemos preguntarnos constantemente, hermanos. ¿Cuándo debemos de adorarle? ¿Cómo debemos de adorarle, hermanos? Y otra pregunta es, hermanos, si realmente es importante o no es importante adorar a Dios. Todas estas son muy buenas preguntas, hermanos, que necesitamos una respuesta para ello. ¿Sí? La primera pregunta dijimos, hermanos, ¿cuándo debemos de adorar? La vida del cristiano o la vida del cristianismo debe de enfocar en todo momento de su vida, estar adorando, estar glorificando el nombre de nuestro Dios. No es, hermanos, cada vez que yo me acuerde, voy a adorar a mi Dios. Cada vez que yo tenga ganas, lo voy a hacer. O simplemente, hermanos, cuando yo lo desee, lo anhele hacerlo, lo voy a hacer. Recordamos que en el principio, hermanos, cuando Dios había pedido adoración en los primeros hombres, ahí en el libro de Génesis, capítulo 1 en adelante, hermanos, nos enseña que Dios había pedido que trajeran holocausto, una ofrenda para adorar a nuestro Dios. Y vemos cómo Abel, hermanos, trajo lo mejor para su ofrenda. Dio lo mejor en su adoración a nuestro Dios. Pero también, hermanos, tal vez a Caín había traído lo mejor para el holocausto a Dios, para esa ofrenda, para su adoración. Pero Dios pedía ¿qué cosa, hermanos? En espíritu y en verdad.
Acuérdense, estamos basándonos en Juan capítulo 4, versículo 24. Pero también, si lo ponemos en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo deseaba Dios, hermanos? En espíritu y en verdad también. Tal vez Adán, a Caín, hermanos, trajo lo mejor, pero para Dios no era lo que él traía, hermano. ¿Le gusta esa cuida, hermano? No, hermano. Sí me gusta, pero casi no lo como. ¿Pero le gustaba más la primera vez que se lo comió? Sí. Bueno, es lo mismo. A veces venir aquí a este lugar, llega uno hasta con los ojos cerrados. Pero ya después de como 10 años, ya no es lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo me bauticé de primera vez, está uno recién nacido y quiere estar en las cosas de Dios. Entonces, debería ser así siempre. Entonces, lo que pasa es que a veces pierde el interés o ya se aburre uno de, ay, es los mismos hermanos, nunca hacemos a alguien diferente. Bueno, iban al mismo lugar y se les volvió como una costumbre y ya no estaban completamente en la adoración. Entonces, yo creo que cuando le dijo Jesús a la mujer samaritana, no, ya no vas a tener que ir al mismo lugar, ya donde quiera que estés, donde quiera que andes, en espíritu y en verdad que sí, que sincero, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, porque de otra manera pues ya no es una adoración como la quiere Dios. Así es, sí, así es, hermano. Fíjense, hermanos, todos adoramos algo, todos adoramos a alguien, pero la palabra adoración, hermanos, está definida de acuerdo al diccionario de palabras del Nuevo Testamento. Viene como hacer reverencia, o es un acto de homenaje, o reverencia hacia algo o alguien. Esto es lo que significa la palabra adoración, hermanos. Ahora, vamos a empezar a contestar, hermanos, las preguntas que hemos hecho en esta mañana. ¿Cuándo debemos de adorar a nuestro Dios? Dios ha puesto un patrón, hermanos. Dios ha establecido un día en que Él quiere que nosotros le adoremos. Hay iglesias, hay denominaciones, hay religiones, hermanos, que para ellos el día de adoración son diferentes días de la semana. Son diferentes días de la semana y ellos lo agarran para adorar a nuestro Dios. Pero Dios, hermanos, estableció un día específico para que su pueblo, el pueblo de Dios, hermanos, le adore en espíritu y en verdad, hermanos. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, hermanos. El libro de Apocalipsis, capítulo 1. El libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, fíjense, hermanos. Fíjense cómo dice aquí. Cómo dice Juan, hermanos, en esta palabra. Yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo, hermanos? Un domingo. ¿Cuándo dice ahí, hermanos? En el día del Señor. En la Biblia, yo estoy leyendo, dice domingo. Sí, está leyendo la TLA. Dice, Sí. pero en un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Okay. Entonces, hermanos, el día del Señor, ¿cuándo debemos de adorar a Dios, hermanos? De acuerdo aquí dice, en el día del Señor.
Y como dice en la Biblia de nuestro hermano, dice el domingo, hermanos. Es el primer día de la semana. Es el día, hermanos, cuando su pueblo debe estar reunido para adorar, glorificar, ensalzar el nombre de nuestro Dios. Cuando llegamos ahorita, antes de bajarnos del carro, yo le venía diciendo a mi hijo, hace unos años que vivíamos allá en Colorado, y le venía platicando a la hermana Franz. No porque tenemos un estilo de vida, nosotros los soldadores que andamos en todo el mundo, no podemos ir a la iglesia, no, o de ahí donde andes. ¿Sí? Nosotros acabamos de echarnos un almuerzo, un cafecito, y caminamos otro pueblo más, y ahí nos asomamos, ya era hora, y hice a la iglesia de Cristo, llegamos, no por costumbre, sino porque es algo que lo traemos importancia de nosotros. Y era un hermano viejito, y yo, y llegamos, y ahí nos metimos, estábamos grandes de iglesia. No importa dónde estés, ¿Sí? no hay excusa. Si no hay nadie ahí el primer día de la semana, y los que estemos, agarrar la Biblia o Sí. una oración, los 5 puntos de oración para que sea una oración completa. Exacto. Así es, hermanos. Así es. Entonces, hermanos, ¿se fija cómo dice las Sagradas Escrituras? Yo no lo estoy diciendo, hermanos. Yo no lo digo. En sí mismo la Biblia, su palabra nos está enseñando, hermanos, ¿cuándo es? ¿Por qué hay un mal entendimiento en qué día se adora? Por cuestión de las denominaciones y por cuestión de mala enseñanza. No se basan de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Yo he Escrituras. escuchado que es en sábado y otras cosas. El tiempo judío lo celebraba en el tiempo de... Porque hay gente todavía. Sí. Yo- Sí. Que está mal entendido. Sí. Sí. El tiempo de los patriarcas, ese tiempo en el Antiguo Testamento era el sábado. cuando se ofrecía Sabbath, el ajá. sacrificio. Sí, sí. Acordaos, hermanos, en la antigüedad era la costumbre o era la enseñanza era el día 7, el séptimo día. Cuando Dios, después de la creación, ¿qué hizo? Terminó y descansó. Bueno, muchas denominaciones, muchas religiones hoy en día, hermanos, siguen el patrón de la antigüedad, del Viejo Testamento, pero se están olvidando, hermanos, que ya no estamos bajo la ley. La ley requería, hermanos, que usted adorara en el séptimo día, en el sábado. Pero acá, hermanos, en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y Jesucristo mismo, hermanos, estableció un día en el cual usted y yo debemos, ¿qué? Adorar al Señor. Pero ¿cómo, hermanos? Vuelvo y recalco, hermanos, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es lo que tiene. Antes llevaban algún animalito por ofrecer y ahora nosotros se les ofrece a sí mismo. Hay que hacer una diferencia bien, saber lo que es la ley y lo que es del Sí. Nuevo Testamento, del Sí. periodo de cuando Cristo murió. Sí. Él resucitó, no sé si en un domingo, Sí. Sí. En un domingo. en un primer- El primer día de la semana. Sí. Exactamente. Entonces hay como un calendario establecido desde hace mucho tiempo. Sí. No podemos decir que el sábado no es el séptimo día o el domingo es el primer día, porque en el calendario el domingo es el primer día, Sí. aunque lo empecen de lunes a viernes, pero le llaman que fin de semana es sábado y domingo, ¿no? Sí. Pero es el primer día de la semana, domingo. Así Hay es. gente que ha parado de ir a la iglesia por eso, Ujú. por un entendimiento diferente. Sí. Así es. Y hermanos, no puede ser, hermanos, un sábado el día de adoración. Porque el día de adoración hay que recordar la muerte, sepultura y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando vamos a participar de lo que es la comunión. ¿Sí? No podemos hacerlo cada vez que nos reunimos a estar adorando a Dios porque debemos de participar de los emblemas. ¿Sí? Un hermano me dijo, ¿verdad? Que hay una iglesia que es de Iglesia de Cristo que están, hermanos, cada vez que ellos se reúnen,
cada vez tienen que estar participando de la comunión, del pan, del jugo, de la ofrenda, etcétera. Una adoración, ¿verdad? Cada vez que ellos se reúnen. Pero en sí mismo, hermanos, Dios estableció algo. Y ese patrón, hermanos, es el cual nosotros debemos ¿de qué? De estar siguiendo. Porque si vamos al libro de los Corintios, hermanos, ahí nos enseña que el primer día de la semana, reunidos los discípulos, hermanos, ¿qué estaban haciendo? Partiendo el pan. Estaban conmemorando aquel sacrificio, hacer recordatorio. Estás hablando de Hechos 27. Sí, Hechos 27. Pero también primero a los Corintios dice. Sí, y nomás. Sí. Sí. Nada más. Ujú. Sí, así es, gracias. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nos está enseñando claramente ahí, hermanos. Fíjense, hermanos, el día del Señor debe ser el primer día de la semana. El sábado, hermanos, fue dado a los judíos por la salida de Egipto. Fue por la salida de Egipto, hermanos. Por eso ellos celebraban la Pascua, que era el sábado, pero era por la liberación de que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Deuteronomios capítulo 5, versículo 15. Fíjense lo que dice. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, hermanos. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado guardes el día de reposo. ¿Ok? Se dije el día séptimo, El día séptimo. como día de descanso. ¿Sí? Entonces, fíjense, en Éxodo 28, ¿qué dice también? Éxodo 20, versículo 8. Remember the Sabbath day by keeping it holy. ¿Qué dice? Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Entonces, ¿a quién era esto, hermanos? ¿Para quién iban a guardar el séptimo día? El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo judío. ¿Para qué, hermanos? Para recordar que Dios estuvo con ellos, hermanos, y que Dios los había sacado de ahí de la esclavitud de Egipto. Se me hace que por eso tenemos el fin de semana, porque el sábado lo usan el día de descanso, después de trabajar 6 días, pero trabajaban lo que era el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado lo descansaba, pero ahora descansamos sábado y domingo, supuestamente, Uh-huh. y los días de trabajo entre semanas son de lunes a viernes. Sí. Sí. Éxodo 34, 21. Éxodo 34, 21, hermanos. Ahí mismo donde estamos. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice aquí la escritura entonces, hermanos? 6 días trabajarás. Y esto, hermanos, era diferente en la antigüedad. La ley. Después de Jesucristo cambió todo. Exactamente. Así es, hermanos. Y también lo podemos ver en el capítulo 35, versículo 3, que nos habla de lo mismo, hermanos. Ahora, Dios dijo, hermanos, Dios dijo que esto terminaría, ¿sí o no, hermanos? Éxodo 34, 21 y luego 35, 3, hermanos. Pero ahora, hermanos, Dios había dicho que esto iba a terminar, hermanos. ¿Sí o no? Sí. Dios dijo, hermanos, y lo vamos a ver. Oseas capítulo 2, versículo 11.
Para que no van a decir, el hermano Jorge lo está inventando. No, hermanos. Yo no quiero inventar cosas. 2:11. Oseas, capítulo 2 y versículo 11. Parece ser todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué dice? Que iba todo aquello, hermanos, iba a ¿qué? A terminar. Se iba a acabar aquello, hermanos. Dice diferente, un poquito más diferente. ¿Ok? Voy a ponerles fin a sus fiestas de cada semana, de cada mes y de cada año. Ya no volverá a alegrarse. Y dice, y la Reina Valera dice, hermanos, al final, dice, y sus días de reposo que iban a terminar. Entonces, ¿cuándo iba a terminar esto, hermanos? ¿Cuándo iba a terminar? Cuando el Señor, Cuando nuestro Señor Jesucristo, Cuando él fue crucificado, dice que el velo, cuando murió más bien, que el velo se rasgó y que esa es una señal como para decir el pacto ha sido, el antiguo pacto ha sido crucificado, Ujú. clavado, e iniciamos bajo uno nuevo, sí. bajo la gracia de Sí. Dios. Ujú. Entonces, esto iba a suceder, hermanos, cuando viniera nuestro Señor Jesucristo y fuera a la cruz a morir por nuestros pecados. Ahí, hermanos, terminaría lo del el séptimo día de reposo. ¿Sí? Pablo dijo, hermanos, que terminó con la crucifixión de Cristo, con la ley clavada a la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 17. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 17, hermanos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonaos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el versículo 15, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, hermanos. Entonces, ¿fue quitado ya eso o no, hermanos? Sí. Fue clavado en la cruz, hermanos. Ya se quedó a un lado esto. Entonces, el día del Señor es, hermanos, de la semana, el primer día, hermanos. El primer día de la semana es el día del Señor, hermanos. Juan capítulo 20, versículo 1. Juan, el Evangelio de Juan, hermanos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cuándo fue esto, hermanos? El domingo dice. La noche casi oscureció. El primer día de la semana. Muy de mañana, era de madrugada, hermanos, tal vez todavía estaba oscuro. Cuando fue, ¿quién? María Magdalena, hermanos, al sepulcro. Fue cuando resucitó nuestro Señor. ¿Sí? Sí, la tele va a decir el domingo, hermanos. Pero en sí mismo el primer día de la semana es el domingo. Por eso en las escrituras, hermanos, nos la pone como el primer día de la semana.
Y el primer día de la semana es el día del Señor por causa, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se reunió, hermanos, también dice con sus discípulos en ese mismo día, en el primer día de la semana. Juan capítulo 20, versículos 19 al 26. Juan capítulo 20, versículos 19 al 26. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: recibe el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. ¿Sí, el 24 hasta el 26? Sí. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Se fijan, hermanos? Pasaron 8 días. Pasó el tiempo, hermanos, pasaron esos días y volvió el Señor. Y dice aquí, hermanos, que le dice: paz a vosotros. Le dijeron a los discípulos, a Tomás, hermanos, pero ¿qué hizo Tomás? No creo que haya sido el Señor. En otras palabras, hasta no ver, no creer. Muchas veces tomamos esa frase, hermanos, así como Santo Tomás: hasta no ver, no creer, voy a poder creer eso. ¿Sí? Pero Se apareció en el 19, dice que se apareció el primero de la semana. sí, Estaba todo cerrado y entró ahí en medio. Sí. Estaba Tomás, decía, a los 8 días, otra vez el domingo, Sí. volvió a aparecerse, Sí. otra vez estaban todos reunidos, y esta vez estaba Tomás. sí. Y después, hermanos, de que les había aparecido en el primer día de la semana, Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío, en el versículo 28. Y Jesús le dijo en el 29, hermanos: porque me vistes, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermanos. ¿Sí? Esto es, hermanos, lo que nos está enseñando el primer día de la semana. Jesús, hermanos, se había reunido entonces con sus discípulos. La iglesia, hermanos, se estableció en ese día, hermanos, en el primer día de la semana. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Una respuesta. Si los demás que no vieron fueron Bienaventurados. blessed, Ajá. what was he? Where was he? What was he considered? ¿Qué se consideraba él? Cristo a Tomás. No, Jesucristo le dijo. Blessed are you guys, but what about you? No, blessed are the rest of the people who believes and did not see me. Que son bendecidos todos los demás porque, ¿mande? Él no. Porque él tuvo que ver para poder creer que era Jesucristo. Él no tuvo que ver. Después de que creyó. Es como nosotros, ateos, nosotros no hemos visto a Jesús crucificado, no, ni lo hemos visto, pero estamos creyendo. Sí. Estamos creyendo en todo lo que ha sucedido. Do you believe in Jesus? Yes, but that's still not answering my question. Like, what was he considered then? Was he blessed after? That's it? Después. Okay, that's my After. question. Afterwards. Antes no. Because he didn't believe before when the people told him, when the disciples told him that they have seen Jesus, and he said, well, if I don't see him, how can I be able to believe? Una separación, a eso iba It wasn't a separation. No era una separación. No más
no lo creyó espiritualmente. Eso digo. Sí. En verdad, en espíritu y en verdad. No, le falta de fe, en otras palabras. Falta de fe, pues no es imposible agradar. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Y Dios. es que desde... Eso no lo agradó. No. En ese momento no. That's what I wanted Ujú. to understand. Ya. Sí, Sí. porque, o sea, aquí lo describe, porque los que lo vieron le comentan y él responde como, si yo no lo veo, ¿verdad? Si no hubiera su mano, dice en el 25, y la señal, y empieza a decir todo lo que él quiere. Si no hubiera su mano, la señal es del clavo, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, o sea, se pone requisitoso Tomás, como requisito. Y a los 8 días regresa Jesús, y ahí está ya Tomás, y le dice en el 27, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es como una amonestación de parte de Jesús. Un incrédulo no va a ir al cielo, un creyente, sí. Sí. Pues eso Esta es la diferencia. nos enseña ahí Cristo que no dudemos y que creamos en Exacto. espíritu y en verdad. Exactamente. That's what I wanted to get. Ujú. That's the main point. Okay. Entonces, hermanos, ¿está quedando claro este punto? Todo chido. ¿Sí? Todo cheque. Bueno, otra cosa, hermanos, que podemos ver y notar aquí, o más bien, es que hay diferentes tipos, ¿sí? Hay diferentes tipos de adoraciones. Vamos a Hechos 2, 1 al 4. Ok, Hechos 2, versículo 1 al 4, hermanos. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? En el día del Pentecostés. ¿Cuándo fue esto, hermanos? El primer día de la semana. Es lo que estábamos tratando de ver, hermanos. El primer día de la semana, entonces, es el día del Señor. Ahora, hermanos, ahora. Sí. Ahora, hay diferentes tipos, hermanos, de adoración que hace mención las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y una de ellas, hermanos, es una adoración vana. Una adoración vana. ¿Qué tipo de adoración es esta, hermanos? ¿Qué tipo de adoración es una adoración vana, hermanos? Bueno, una adoración hueca, hermanos. Una adoración vacía. Una adoración inútil. Una adoración equivocada. Una adoración inexistente. Una oración, hermanos, injustificada, hermanos. ¿Sí? ¿Y dónde lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras concerniente a este punto, hermanos? Vemos, hermanos, lo vamos a ver en Mateo capítulo 15, versículo 9. Mateo capítulo 15 y versículo 9, hermanos. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué dice ahí claramente, hermanos? ¿Qué tipo de adoración es? Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Pero dice una adoración vana. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, hermanos. Entonces, esto no venía, no iba de acuerdo o conforme a lo que ya estaba establecido en las Escrituras. Exactamente. Pero aquí dice, hermanos, que la adoración que ellos estaban haciendo era una adoración vana. Está explicado desde el verso 8 porque Sí. dice, o sea, sí estaban ofreciendo algo, porque dice, este pueblo de labios me honra.
pero su corazón está lejos de mí. Sí. Pues en vano me honran, me enseñan como doctrinas Sí. mandamientos. Sí. Entonces, hermanos, no era una adoración buena. Era una adoración equivocada, hermanos. Vana. Número 2, hermanos. ¿Qué otro tipo de adoración hay? Ahorita vamos para allá todavía. Todavía no. ¿Qué otro tipo de adoración hay, hermanos? Ya dijimos vana. Número 2. Una adoración, hermanos, ignorante. Una adoración ignorante, hermanos. Una adoración desconocida. Una oración o adoración, hermanos, que carece de instrucción o de conocimientos. En otras palabras, hermanos, una adoración ignorante es una adoración necia. Una adoración necia. ¿Y en dónde lo encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos? Que nos hable concerniente a esto. Hay otro lugar donde dice, son hijos del diablo. Ok. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17. ¿17:1? 17 del libro de los Hechos, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual esta inscripción: al Dios no conocido, a que a vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquella gente, hermanos, estaba adorando ¿a quién? Al Dios no conocido, hermanos. ¿Sí? Pero era una adoración ignorante. Y aquí, hermanos, el que nos está hablando dice, este es el Dios que yo predico. Pero ustedes lo están adorando, ¿cómo, hermanos? Ignorantemente, porque no lo conocen. No saben quién es realmente. ¿Por qué? Porque están careciendo de enseñanza, están careciendo de instrucción, están careciendo de conocimiento de ese Dios. Como nosotros con nuestros hijos los traemos a la iglesia de Cristo, por decirlo así, como algo mecánico cuando no les enseñamos, cuando no les explicamos, cuando no nos sentamos a estudiar la Biblia, cuando no les enseñamos a orar, cuando no les, o sea, es mecánico. Sí. Y eso no funciona, ¿verdad? Sino que la palabra tiene que entrar en el corazón, empezando por uno. Y así ellos a lo mejor te dicen, bueno, pues vamos a poner un altar ahí para ese Dios, o sea, que no conocen, pues sí lo hacen, pero ni saben quién es. Así En el es. versículo 24 dice algo similar, que no solo está Dios en los templos hechos por manos de humanos, sino donde están 2 o 3. Sí. ¿No? Sí. ¿Iba a decir algo? No. No. Sí, pensé, A ver. no, estaba oyendo. Ok. No, pues, se confirma lo que dice el pasaje de Mateo 15, Ujú. de 9, 8 y 9. no más 8 y 9, pero dice, en vano me honras, enseñando doctrinas De hombres. Y estas dos partes son doctrinas de hombres. Sí. La primera y la segunda. Ujú. ¿Lo falta, hermano? Sí. ¿O la querida? Ok. Número 3, hermanos, la tercera. ¿Qué otro tipo de adoración nos enseña en el Nuevo Testamento? Dijimos vana, dijimos ignorante, y la número 3, hermanos, una adoración falsa. Una adoración falsa, hermanos. Y falsa, hermanos, nos da a entender una adoración engañosa, hermanos. Una adoración equivocada, una adoración mentirosa, una adoración fingida, hermanos.
Y esto lo podemos encontrar en el libro de Marcos capítulo 15, versículos 19 y versículo 20. Marcos capítulo 15, versos 19 y verso 20. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 19 y versículo 20. Dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces, ¿cómo era esta gente, hermanos? Me acordé de la Pasión de Cristo, un pasaje donde le pegaron su Sí. corona de espina. Ajá. Y que estaban diciendo, mi rey. Sí. Exactamente, hermanos. ¿Verdad? Pero una adoración vana, hermanos, es lo que Dios no desea o quiere que usted y yo adoremos. Nuestro Dios quiere una vez más, y recalco, hermanos, Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios desea una adoración en espíritu y en verdad. Esto es lo que Dios desea de usted como de mí. Si yo estoy dando una adoración vana, en vano viene siendo mi servicio, hermanos. Si yo vengo a dar una adoración ignorante, en vano viene siendo también, hermanos. Si yo estoy enseñando una enseñanza falsa, hermanos, o estoy adorando algo falso, hermanos, en vano viene también. Es una burla. ¿Sí? Una alabanza mala. Sí. Y Una adoración pues, falsa también, dijo, escarnecer, más o menos es eso que estaban haciendo. sí, Burlarnos, exactamente. así es. Y la última, hermanos, para concluir esta parte, porque el tiempo ya nos ganó. La última es la que vemos en Juan 4:24, hermanos, en espíritu y en verdad. Una adoración verdadera. ¿Y qué quiere decir la palabra verdadera, hermanos? Una palabra quiere decir una adoración real. Quiere decir, hermanos, una adoración efectiva. Quiere decir una adoración positiva. Quiere decir una adoración poderosa. Una adoración veraz, verídico, exacto, verdadero, hermanos. Una adoración cierta. Una adoración, sincera, hermanos. Y esto es lo que Dios desea que usted y yo hagamos el primer día de la semana. Preguntas, comentarios, dudas que tengan, hermanos. Comentario. Amén. 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 Así es. ¿Algo más, hermanos, que quieran agregar? Es que este día es importante para los cristianos. Ahorita que llegué, mi papá llegó tarde, yo llegué tarde. Yo vi que llegué tarde y no hace ternura porque al bajarse él dice, por un sentimiento, llegué tarde. Y yo me decía, pues, si llegué tarde, dije, pues si hubiera ido con Jorge, hubiera llegado bien temprano. Esto es cero, mi actitud. Porque si yo estoy enamorada de Dios, si yo sé que hoy es el día para adorar, ¿por qué llego tarde? Porque estoy fallándole a Dios. Así es. Estoy fallándole a Dios. Y me siento un nudo en la garganta porque lo hice que llegara tarde. Y ese es el ejemplo que le estoy dando a estos dos. Que no importa, tú con que llegues cuando realmente Dios está diciendo, bueno, pues te voy a dar para pagar la mitad de la luz nomás. Al cabo, pues con tantito que te ayude. Y Él no hace eso. O sea, Él es todo. Desde que amanece, desde que respiro, desde que hay todo en mi casa, desde que los veo a ustedes con vida y saber que mis seres amados en México también están bien. Entonces, como que hay que ponernos al corriente. Ponernos las pilas, hermano. Levantarse más temprano. Sí. a ver, no me tarde, no me Sí. Así es, hermano. ¿Algo más, hermanos, que quieran agregar? Si no hay más, entonces que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Muy bien, Así es.
me va a pasar como